muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de dar inicio a lo que es esta nueva, a la primera actividad webinar del año. Gracias por estar del otro lado, gracias a los que nos van a ver un poquitito más tarde. Esta va a ser la primera sesión de este año y vamos a hablar de lo que fue, el Congreso Europeo, de lo que es el Congreso de Cuidados Intensivos Cardiovasculares de la Sociedad Europea de Cardiología. Vamos a hacer la revisión hoy. Nos acompañan prestigiosos colegas del extranjero, nos acompañan prestigiosos colegas nacionales, gente experta en la materia. Muchísimas gracias de vuelta por acompañarnos. Ojalá que sea una mañana sumamente productiva, una mañana en la cual aprendamos mucho más. Le cedo la palabra a la doctora Patricia Aquino, quien va a coordinar esta mesa, quien va a coordinar esta primera mesa del webinar junto con el doctor Jorge Martínez. Doctora Patricia Aquino, adelante. Sí, buenos días a todos. Les doy la bienvenida en este día para comenzar nuestro review. Y bueno, el primer tema estará a cargo del doctor Hugo González, entendiendo la disección coronaria espontánea. El doctor Hugo González es cardiólogo hemodinamista en el Instituto Nacional de Cardiología, Hospital San Jorge, y del Hospital de Clínicas de la División de Medicina Cardiovascular. Hizo sus especializaciones en cardiología en el Hospital Universitario de Gregorio Marañón, Madrid, España. Cardiología intervencionista, hemodinámica en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España, certificado por la Sociedad Española de Cardiología. PhD por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del American College of Cardiology, de la Sociedad Europea de Cardiología, de la Sociedad Española de Cardiología, sección de hemodinamia y cardiología intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Bueno, un gusto, Hugo, tenerte con nosotros. Buenos días y adelante. Hola, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto participar de esta revisión del reciente Congreso del Acute Cardiovascular Care. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Sí, perfecto, Hugo. Correcto. Empiezo entonces. Doctora Patricia, ¿me escucha, no? Hugo, te escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, dentro del reciente Congreso del Acute Cardiovascular Care, en la sesión de desafíos y controversias del manejo del infarto, el doctor David Adlam nos hizo un repaso sobre lo que es la disección coronaria espontánea. Entonces el doctor dividió la sesión suya en dos grandes partes, una introducción larga donde nos explica un poco lo que es la disección coronaria y lo difícil que muchas veces es en dos grandes diagnosticarlo o lo difícil que muchas veces es hacer el diagnóstico diferencial con las otras entidades responsables de los síndromes coronarios y cuándo debemos tratar la disección coronaria espontánea, ¿no? Entonces, la disección coronaria de las arterias coronarias ha sido reconocida desde hace mucho tiempo como una causa de síndrome coronario. Esa situación ya se la ha ganado. Entonces, considerada inicialmente muy rara y asociada principalmente al embarazo y al periodo periparto, actualmente se sabe que representa una causa importante del síndrome coronario, predominantemente en jóvenes de mediana edad, en mujeres, es que en la mayoría de los casos ocurren fuera del embarazo, ¿no? Los estudios han demostrado que no solo la disección coronaria espontánea tiene una entidad fisiopatológica distinta, sino que hay diferencias claves en el manejo y en los resultados en comparación con los síndromes coronarios de etiología aterosclerótica. Entonces, ¿qué es la disección coronaria espontánea? Se refiere al desarrollo de la falsa luz dentro, al desarrollo de una falsa luz dentro de la pared de la arteria coronaria
que puede comprometer el flujo coronario por compresión externa a la luz verdadera. Se describen dos probables mecanismos, ¿no? El de dentro a fuera y el de fuera adentro. En el mecanismo de dentro a fuera hay una ruptura del endotelio y a partir de ahí se filtraría la sangre a lo que sería la pared del vaso y con ello tendríamos la falsa luz y la disección coronaria. O la otra, que es el mecanismo de fuera adentro, donde por ruptura de los vasovasorum, se generaría un hematoma en la pared del vaso y con ello tendríamos la disección coronaria, ¿no? Entonces, hablando de epidemiología, se desconoce la verdadera incidencia de la disección coronaria porque esta permanece infradiagnosticada. Actualmente se reportan tasas de diagnóstico de disección coronaria en torno a 0,07 o 0,2% de todas las coronariografías y 2 a 4% de los cateterismos realizados por síndrome coronario. 2 a 4% nada más, ¿no? O sea, en ese entorno. Y entonces, veamos. Y entonces, de las mujeres jóvenes que se informan disección coronaria, representan una proporción mucho mayor, por supuesto, ¿verdad?, de estas presentaciones. En las mujeres menores de 50 años con infarto de miocardio, estas representan en torno al 24%, y los casos de embarazo o disecciones coronarias periparto, estas representan en torno al 10% de esos porcentajes inicialmente hablados. Un porcentaje muy bajito en los pacientes embarazo y periparto. Entonces la fisiopatología, se desconoce la fisiopatología de la disección coronaria. Es probable que una combinación de factores predisponentes aumenten la susceptibilidad de tal manera que un evento desencadenante menor es suficiente para precipitar la disección coronaria. Pero sobre todo están asociados dos grandes factores, o por lo menos se ve que el sexo femenino en las grandes series representan el 90% de estos casos. Hemos visto que el embarazo es una parte pequeña. Y los pacientes con displasia fibromuscular, a estos pacientes estamos un poco obligados a buscarles displasia fibromuscular para explicar de alguna forma la fisiopatología, y estas estarían en torno al 49-50% según las series, ¿no? Luego ya condiciones menos comunes. La presentación clínica, estos se presentan generalmente como síndrome coronario agudo. La proporción de los casos que se presenta con infarto con elevación del ST, según la serie, estarían en torno al 25-55% frente a los pacientes que se presentan con infarto sin elevación del ST. Recuerdo que teníamos, hace no mucho, publicamos un caso, o sea, publicamos los casos del hospital donde estaba, del Gregorio Marañón. Entonces habíamos buscado casos desde el 2007 hasta el 2018, y entonces la gran mayoría de los casos que se presentaban en nuestro hospital eran con elevación del ST. Eso no era igual en las otras series, ¿no? Una minoría presenta arritmia ventricular, el dolor torácico es el síntoma más frecuente de presentación y la disección es inherentemente dolorosa. Entonces el diagnóstico, así, esta era la segunda diapositiva del doctor David Abdan en la sesión, ¿no? El diagnóstico diferencial incluye el síndrome coronario aterosclerótico, donde muchas veces no es sencillo diferenciarlo de una disección coronaria, hay que sospecharlo. El espasmo de la arteria coronaria, esto obliga a que, o sea, que en realidad todos los cateterismos se tienen que hacer con nitroglicerina puesta, con eso descartaríamos el espasmo. La miocardiopatía de Takotsubo, el tromboembolismo coronario, el infarto miocardio con coronarias normales, serían todos diagnósticos diferenciales, ¿no? La angiografía coronaria representa la principal herramienta para el diagnóstico de las disecciones coronarias espontáneas en la práctica clínica. Y entonces tenemos una clasificación, ¿no? Existen varias clasificaciones, la más citada es la de SAF, que es esta, que básicamente clasifican a las disecciones coronarias en 4 tipos. La tipo 1 es la clásica falsa luz, ¿no? Se ve acá en la diapositiva 1, es la falsa luz, y luego un adelgazamiento de la arteria, hay que sospecharlo, ¿no?
Ahora, esto estaría en torno al 40%, 25-40%, inclusive 48% en algunas series, el tipo de disección coronaria. Y luego las tipo 2, que en general son las que son el mayor porcentaje de estas disecciones coronarias. La tipo 2 sería un tipo 2A, donde existe un adelgazamiento largo de la arteria coronaria con recuperación ad integrum luego del vaso, la tipo 2A. Y la tipo 2B, que es un adelgazamiento de la arteria generalmente medio distal, en un porcentaje alto de la descendente anterior, hasta la parte final, sin recuperación luego del vaso, ¿no? Entre el tipo 2 y el tipo 1 existe un tipo intermedio donde vemos que en la figura F existe el adelgazamiento del vaso, sería como un tipo 2A, pero existe zonas donde se ve falsa luz, ¿no? Una mezcla del tipo 2 y el tipo 1, que entre ambos representan el mayor porcentaje de las disecciones, del tipo de disecciones coronarias, ¿no? Luego existe un tipo 3 donde es indistinguible o no se puede diferenciar de una lesión aterosclerótica focal a no ser que se utilicen imágenes intracoronarias, un porcentaje bajito, ¿no? En torno al 3%. Y el tipo 4 donde existe un stop del vaso principal y ya está. Esto hay que sospecharlo y estar pendiente de ello. Entonces, otra de las cosas que se habló y mucho es que al hablar de disecciones coronarias hablamos de imágenes intracoronarias, porque es difícil muchas veces distinguir las disecciones coronarias basándose solamente en la angiografía. Y dentro de las imágenes intracoronarias tenemos básicamente dos tipos de imágenes, ¿no? La ecografía intracoronaria, el IBUS, o la tomografía de coherencia óptica, OCT, ¿no? Esto ya es un poco cuestión de gustos, decían los hemodinamistas de mucha experiencia, ¿no? La gente un poco más antigua prefiere, por supuesto, el IBUS porque tienen más experiencia con ello, y la gente un poco más joven se maneja mejor con el OCT, ¿no? Básicamente existen diferencias a la hora de elegir el tratamiento. Probablemente no existe demasiadas diferencias, pero sí existen algunas cosas clave, ¿no? Cuando hablamos de disección coronaria tenemos que ser lo menos invasivo posible, y en eso el IBUS o el IBUS nos ayuda a que no necesita. El IBUS se objetiva perfectamente la falsa luz del vaso, o sea, que el vaso entero, por la alta penetración que tiene, se observa perfectamente la falsa luz y no necesita inyección de contraste, ¿no? En contrapartida, lo que no tendríamos, y la ventaja que te da el OCT, es que tiene mucho menos penetración, pero tiene una resolución a un espacial muchísimo más alta, donde te permite ver perfectamente el mecanismo de la disección coronaria, el endotelio, y entonces a la hora de saber exactamente cuál es el mecanismo de ruptura, la OCT tiene ventajas, ¿no? La desventaja sería que el poder de penetración de la OCT es mucho menor comparado con el IBUS, y que te obliga a pasar contraste intracoronario. Luego la segunda parte de la sesión básicamente es, hablamos del manejo del síndrome de la disección coronaria en estos pacientes, porque claramente son diferentes al manejo del síndrome coronario en los pacientes con enfermedad aterosclerótica, sobre todo porque se ha visto que estos pacientes se complican más a la hora de hacer angioplastia con stent, se requieren más números de stent generalmente, y la evolución a largo plazo no suelen ser los mismos que un paciente con enfermedad aterosclerótica. Entonces, aquellos pacientes que tienen flujo TIMI 2 o 3 y que están estables, en general se recomienda un manejo conservador. Y aquellos pacientes en los que presentan clínica de inestabilidad hemodinámica, dolor o un flujo TIMI 0 o 1,
se realiza angioplastia y o se plantea la posibilidad, aunque en un porcentaje mínimo, de cirugía cardíaca, ¿no? Entonces, en el manejo agudo del tratamiento conservador, donde la revascularización no es obligatoria, es decir, los pacientes están hemodinámicamente estables, con flujo distal en la arteria culpable y sin demostración de isquemia, se debe optar por el tratamiento conservador. O sea, que siempre que se pueda, en estos pacientes se opta por el tratamiento conservador. La intervención coronaria percutánea, los estudios muestran consistentemente un mayor riesgo de complicaciones, y el éxito del procedimiento solo se logró en el 64% de los pacientes, y un 30% solo de los pacientes mantienen un resultado a largo plazo. Entonces, por eso es que siempre que se pueda en estos pacientes se opta por el tratamiento conservador. Este es un ejemplo típico de disección coronaria que se decidió implantar un stent, ¿no? Es una disección coronaria, ¿no? Vemos que es una mezcla del tipo 1, porque se ve una falsa luz y se ve el adelgazamiento con recuperación al íntegro luego de la arteria. Se implanta un stent y pasa lo típico, ¿no? La migración del hematoma hacia proximal, y eso requiere un nuevo implante de stent, y a saber si luego eso no vuelve a requerir otro stent, ¿no? Entonces, lo que uno plantea solucionar con un stent a veces termina pasando que uno termina implantando una serie de stent más de lo previsto inicialmente. Esta es una publicación nuestra de hace nada, del 2020, porque muchos se basaban un poco en que muchos, al plantear el tratamiento conservador y que la evolución es buena de estos pacientes en general, ¿no? Estos pacientes que se puede hacer tratamiento conservador, los pacientes en general van bien, ¿no? Entonces, pero entonces algunos plantean la posibilidad de que los síndromes coronarios por disección coronaria son benignos, ¿no? Pero es cierto que todos estos pacientes, al menos en la primera oportunidad, tanto en tratamiento conservador como en aquellos tratamientos en que se realizó intervención, presentan cicatriz coronaria, valorada por cicatriz en el ventrículo izquierdo, valorados por resonancia magnética, ¿no? Y aquellos pacientes que recurren, que en las disecciones coronarias multivasos están en torno a un 14%, dejan una cicatriz bastante significativa. Entonces son patologías al final graves, ¿no? De todo esto lo que vimos y que ahora lo voy a mencionar, que parece que el tratamiento, además del tratamiento conservador, el tratamiento con beta bloqueante en estos pacientes parece ser protector. Hablando del manejo médico, ¿no? La trombólisis, si pudiésemos saber o sospechar al menos que se trata de una disección coronaria, en principio tendríamos que evitarlo, ¿no? Las terapias antiplaquetarias, si se comprueba por OCT, más cosas, que hay ruptura de endotelio, estarían indicadas. De lo contrario, se discute, ¿no? Las terapias anticoagulantes, en principio, parece que si no existe una causa clara, no estarían indicadas. Ya dije que el tratamiento con beta bloqueantes en las diferentes publicaciones, inclusive en la nuestra, parece ser protectora en todos estos pacientes. Las estatinas no parecen tener indicación, y se recomienda evitar la anticoncepción hormonal siempre que sea posible, ¿no? El uso del levonorgestrel intrauterino puede utilizarse en los pacientes que tienen metrorragia grave. Eso lo hemos visto también en algunos de nuestros pacientes que han necesitado. Entonces, la disección espontánea de las arterias coronarias es reconocida desde hace mucho tiempo como causa de síndrome coronario agudo. La revascularización coronaria se asocia con un mayor riesgo de complicaciones y resultados adversos en comparación con la enfermedad aterosclerótica coronaria. Está manejada de forma conservadora. Por lo general se cura por completo en unos meses. Se necesita más investigación, como finalizaba el doctor su charla, para un montón de cosas, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que todavía no están claras. Para investigar la estrategia óptima de angioplastia en estos casos, para poder elegir la terapia médica óptima para estos pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo González.
Seguimos con el review de esta mañana y el siguiente tema estará a cargo del doctor Pablo Mascolo. El tema es terapia alternativa en tromboembolismo pulmonar en pacientes con alto riesgo hemodinámico y alto riesgo de sangrado. El doctor Pablo Mascolo es médico de planta del Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapéuticas Endovasculares del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Muy buenos días, doctor Pablo Mascolo, y adelante, por favor, lo escuchamos. Buenos días a todos y nuevamente mi agradecimiento a la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos Cardiovasculares por permitirme participar de este webinar tan interesante y compartir con todos ustedes la experiencia que tenemos en el tratamiento del tromboembolismo pulmonar. A modo de introducción, me pareció importante destacar algunos datos como para tener en cuenta como que el tromboembolismo pulmonar es una causa significativa de mortalidad a nivel mundial, es la tercera causa de mortalidad cardiovascular en pacientes hospitalizados. La mayoría de las muertes ocurren dentro de las primeras horas o días, con el 70% de las muertes dentro de la primera hora. Hay una significativa morbimortalidad inmediata y puede dejar importantes secuelas a largo plazo. Y frente a esto nos planteamos los siguientes interrogantes mayores que tienen que ver con reconocer la presencia del tromboembolismo pulmonar, ya que muchas veces su presentación clínica es variable e inespecífica. Y una vez que uno hace el diagnóstico, el siguiente problema con el cual nos enfrentamos es calcular el riesgo relativo del paciente. Si es un TEP masivo, es submasivo, es de bajo riesgo, es de intermedio riesgo, intermedio alto, intermedio bajo. Luego debemos determinar el tratamiento óptimo y para ello debemos decidir entre múltiples opciones de tratamiento con limitada evidencia comparativa en cuanto a eficacia de una terapia sobre la otra. Para esto es importante tener en cuenta y estar atentos a los marcadores de incremento de mortalidad. Existen los marcadores clínicos, como la presencia de shock e hipotensión, los marcadores de disfunción del ventrículo derecho, como lo son la dilatación ventricular derecha, la hipoquinesia o la sobrecarga de presión evidenciadas por ecografía, la dilatación del ventrículo derecho en tomografía computada, la elevación del BNP, elevación de las presiones derechas en el cateterismo y los marcadores de injuria miocárdica como la elevación de la troponina. La siguiente pregunta que nos hacemos es ¿cuándo utilizar las terapias agresivas? Y me refiero a terapias agresivas al uso de trombolíticos y terapias guiadas por catéteres. Y esto va a depender, obviamente, de la identificación de los pacientes en riesgo. O sea, es una pregunta difícil de responder porque identificar a los pacientes y estratificarlos no resulta sencillo. Si vemos las tablas, digamos, de riesgo de las guías de tratamientos de tromboembolismo pulmonar, están la guía americana, que ya tiene sus años, que es del 2011, y la guía europea del año 2019, en la cual podemos identificar claramente, hay un grupo claramente identificable, como es el grupo de alto riesgo o pacientes con TEP masivo, que son pacientes con inestabilidad hemodinámica, con scores de riesgo elevados y con disfunción ventricular derecha y enzimas cardíacas elevadas o ambas, uno, el otro o ambas. También hay un grupo claramente identificable que es el grupo de bajo riesgo, que se caracteriza por pacientes estables, con scores de riesgo bajo y sin disfunción ventricular derecha ni elevación de las enzimas. El problema lo tenemos en el grupo de riesgo intermedio, en el cual hay que ser muy meticuloso para poder discriminar dentro de este grupo qué pacientes serían candidatos al tratamiento percutáneo o a las terapias agresivas de los que no. En este caso, la Sociedad Europea los divide en dos estratos, el intermedio alto riesgo,
lo separa del intermedio bajo riesgo, en el cual en el intermedio alto riesgo hay disfunción ventricular derecha y troponina elevada, o sea, los dos tienen que estar presentes, versus el intermedio bajo riesgo, en donde puede haber uno de los dos, pero no los dos. Entonces, los pacientes que serían candidatos al tratamiento percutáneo serían los pacientes con TEP masivo o de alto riesgo y los pacientes con TEP submasivo o intermedio alto riesgo. Y para ello es fundamental la conformación del PERT, que es el grupo, digamos, de respuesta al tromboembolismo pulmonar. Es el Heart Team del tromboembolismo pulmonar. Este grupo es un equipo multidisciplinario que no tiene una formación fija, sino que va a depender de las características de cada centro, el personal que posea cada centro y la expertise. Lo que sí es un grupo que tiene que tener respuesta inmediata, ya sea presencial o virtual, y el algoritmo en el cual entran es, una vez hecho ya el diagnóstico, ya el paciente con sospecha de tromboembolismo, se inició la anticoagulación, a menos que haya sido, que tenga contraindicación y se haya confirmado la imagen por tomografía, se debe activar al equipo multidisciplinario en casos de intermedio y de alto riesgo, no así en casos de bajo riesgo, en los cuales sabemos que las tasas de mortalidad son muy bajas, incluso estos pacientes se podrían tratar en forma ambulatoria. Y una vez que el equipo cuenta con toda la información, como les decía, en forma presencial o virtual, no importa la hora que sea, se define cuál es el siguiente paso, si el tratamiento va a ser tratamiento médico, tratamiento guiado por catéteres o embolectomía quirúrgica. Sabemos que en la realidad hay un porcentaje muy bajo de pacientes que reciben estas terapias avanzadas, incluyendo los pacientes con indicación clara. Esto lo sabemos gracias al registro de CONAREC que se presentó hace 2 años aquí en la Argentina, en donde el número de pacientes elegibles es mucho mayor. Y esto tiene que ver con diversos impedimentos, como son la falla al reconocer los potenciales beneficios de estas terapias, la incapacidad de responder rápido y de manera integrada en tiempo real, el miedo a las complicaciones. Hay todavía, digamos, una gran cantidad de médicos con mucho miedo al uso de trombolíticos, y las demoras en las tomas de decisiones. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento percutáneo? Bueno, tiene que ver con mejorar los síntomas y la sobrevida y, por supuesto, la calidad de vida. Y esto gracias a la recuperación de la disfunción ventricular derecha, a disminuir las resistencias vasculares pulmonares y la presión pulmonar, aumentar la presión arterial sistémica y también a disminuir el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar, tromboembólica crónica, que sabemos que tiene una mortalidad significativa a largo plazo. Para esto, entonces, contamos con distintas terapias guiadas por catéteres. Aquí en la Argentina contamos con el dispositivo AngioJet, que hace una terapia reolítica. Es un catéter por el cual circula solución salina presurizada y lo que hace es generar un efecto Venturi con la consecuente fragmentación y aspiración del trombo. También contamos con sistemas de aspiración rotacional como el Rotarex o el Aspirex, en el cual es un catéter con un coil rotacional a alta velocidad con el que se genera también una presión negativa y aspiración del trombo. Luego está el dispositivo Penumbra Indigo, que es una bomba de aspiración continua que genera una presión negativa, y este catéter está asociado a una guía en su interior, la cual fragmenta y ayuda a separar el trombo para su mejor aspiración. Luego, si no contamos con estas tecnologías, siempre, digamos, se puede hacer la fragmentación mecánica, ya sea con catéter pigtail, haciendo rotaciones dentro de las arterias pulmonares, o con balones. Esto ayuda a fragmentar el trombo. Y por último, el ultrasonido con el catéter Ecosonic, que es un catéter especial
que emite ondas de ultrasonido que crean un campo acústico y ayuda a la penetración y dispersión del agente trombolítico dentro del coágulo. No hace aspiración, sino que facilita la acción del trombolítico. Y bueno, esta diapositiva la hemos ido actualizando a lo largo de los años, en donde se han ido publicando cada vez más estudios. Acá yo no seleccioné todos, sino los que consideré los más importantes, en el cual hay 5 estudios prospectivos y un registro que engloba más de 600 pacientes tratados con terapias por catéteres. Para empezar con el estudio Ultima Trial, que es un estudio randomizado de 59 pacientes de riesgo intermedio, que se los randomizó a trombolisis por ultrasonido versus heparina. Y el outcome primario fue la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo a 24 horas, y lo que se evidenció fue una reducción significativa de esta relación BDBI a favor de las terapias guiadas por catéteres con ultrasonido, y a su vez también una reducción significativa de la disfunción ventricular derecha. También el estudio Seattle 2, que se realizó con el dispositivo Echosonic, fue un estudio de 150 pacientes de una rama única, en donde hubo un 20% de pacientes con TEP masivo y un 80% con TEP submasivo, en el cual hubo un 25% de disminución de la relación del diámetro del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo por tomografía computada a las 48 horas y una reducción significativa del 30% de la presión media en la arteria pulmonar, tanto a nivel, digamos, post-procedimiento como a las 48 horas. En cuanto al estudio EXTRACT, digamos, resalto los 2 estudios anteriores utilizaron trombolíticos en bajas dosis. Cuando hablamos, digamos, de terapias guiadas por catéteres, también las consideramos, por supuesto, en pacientes con contraindicación, tanto para anticoagulación como trombolíticos. Y esto es lo interesante de este estudio, en el cual se hizo con el dispositivo Penumbra Indigo, en el cual hubo un 27% de reducción de la relación BDBI a las 48 horas, con una baja tasa de eventos adversos mayores de alrededor del 1.7%, y en el 98% no se requirió del uso de trombolíticos. Esto es algo muy, muy importante para resaltar. También el tiempo del procedimiento fue un tiempo corto de 37 minutos y la estadía en la unidad de cuidados intensivos fue de un día. Y en cuanto a la tabla de seguridad, vemos que los eventos adversos relacionados al dispositivo y al procedimiento fueron muy bajas, cercanas al 1% en todos los casos. Este es otro estudio que me gusta mostrarlo. Se utilizó un dispositivo de fragmentación y retracción mecánica del trombo, en el cual también se demostró mejoría de la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo a las 48 horas y una reducción de la presión arterial pulmonar en pacientes con hipertensión pulmonar. A la hora de hablar, digamos, de los registros, el registro PERFECT es el primero que se hizo en un pool de pacientes ya más amplio, en el cual se incluyeron 101 pacientes con TEP masivo o submasivo, con 100% de trombolisis guiada por catéter y fragmentación directa. En estos casos se observó una marcada mejoría de lo que es la disfunción ventricular derecha, y también una reducción significativa de la presión arterial pulmonar. Y lo bueno de los registros, como el registro retrospectivo alemán presentado recientemente, es que nos permiten tener una idea de lo que sucede en la vida real. Aquí en este registro se incluyeron más de 40.000 pacientes tratados con trombólisis y más de 1.000 pacientes con terapia por catéteres, en donde vemos a la izquierda en los pacientes hemodinámicamente estables, pero con disfunción ventricular derecha, es decir, sería una categoría de intermedio alto riesgo o TEP submasivo. Cuando se utilizaron las terapias guiadas por catéteres hubo una mortalidad intrahospitalaria del 7.4% versus 13.8% con la trombolisis.
Y si vemos el grupo que no recibió ni trombolisis ni terapia guiada por catéteres, la mortalidad intrahospitalaria fue mayor al 20%. Es decir, en estos pacientes parece importante tener una conducta más agresiva y hacer una terapia avanzada. Si vemos el riesgo de sangrado intracraneal, tanto en el grupo de terapia guiada por catéteres como en el grupo de trombolisis sistémica, estuvieron alrededor del 1.5 y 1.7%. Si vemos el gráfico de los pacientes inestables y con shock, estas diferencias fueron aún mayores, en donde la mortalidad intrahospitalaria de los pacientes que recibieron terapias por catéteres fue cercana al 11%, una mortalidad intrahospitalaria para el grupo que recibió trombolisis del 28.9% y casi del 50% en los pacientes que no recibieron trombolíticos. Destaco el 0% de sangrado intracerebral en los pacientes con terapia guiada por catéteres. Entonces el odds ratio de protección que se evidenció en este registro fue favorable hacia la terapia guiada por catéteres, tanto en pacientes con disfunción ventricular, pacientes estables pero con disfunción ventricular derecha, como pacientes inestables en shock o en paro cardiorrespiratorio. Y a la hora de hablar de seguridad, en este análisis de meta-análisis de 860 pacientes, vemos que son dispositivos seguros, con baja tasa de mortalidad en el TEP submasivo menor al 1% y de 12.9% en el TEP masivo. Y lo que más nos preocupa, que es el sangrado intracerebral y el sangrado fatal, han sido, digamos, cifras muy bajas, menores al 0.5%. Recuerden, en el registro alemán que les mostré hace poquito era 1.5%. Esta diapositiva me gusta mostrarla porque vemos rápidamente la comparación de la tasa de sangrado intracraneal. Esto también es de metaanálisis de seguridad, en donde vemos que la heparina y la terapia por catéteres tienen valores de 0.19 y 0.35% y los líticos sistémicos de 1.46%. Entonces, en esta revisión que se hizo de las guías, las recomendaciones finalmente de la guía europea en pacientes con shock o hipotensión, es decir, en pacientes de alto riesgo, en cuanto al tratamiento percutáneo, es que debe considerarse como una alternativa en aquellos pacientes con contraindicación de dosis completa de trombolíticos o que estos hayan fallado. Y a su vez, en los pacientes de intermedio o alto riesgo, el tratamiento percutáneo puede considerarse en pacientes también con alto riesgo de sangrado con el uso de trombolíticos. En esta población de intermedio o alto riesgo no está recomendado el uso sistemático de trombolíticos, distinto al grupo de alto riesgo. Y bueno, en la vida real, uno entonces, a la hora de evaluar la conducta terapéutica, tiene que tener presente este algoritmo en el cual primero nos debemos preguntar, una vez que se hizo el diagnóstico, si el paciente tiene contraindicación para la anticoagulación. Entonces, si tiene contraindicación para la anticoagulación, la siguiente pregunta es, ¿tiene riesgo intermedio alto? Si tiene riesgo intermedio alto o alto riesgo, hay que hacer, considerar la terapia guiada por catéteres. En el caso de que el paciente no tenga contraindicación para la anticoagulación, por supuesto que el primer paso va a ser iniciar anticoagulación con heparinas y evaluar, mantener conducta expectante, evaluar cómo es la evolución y ante la presencia de signos de deterioro clínico como el empeoramiento de la presión arterial o de aparición de disfunción ventricular derecha, aparición de disfunción respiratoria o de marcadores de necrosis miocárdica, hay que evaluar si tiene contraindicación o no para los trombolíticos, serían trombolíticos de rescate. Ante la contraindicación de los trombolíticos, nuevamente debemos considerar la terapia guiada por catéteres. Si no tiene contraindicación para trombolisis, se debe hacer trombolíticos y nuevamente evaluar.
En este caso, si presenta deterioro clínico, también hay que considerar a los trombolíticos como a la terapia guiada por catéteres como terapia de rescate. Y bueno, en nuestra experiencia ICVA de los últimos años, hemos tenido un total de 22 casos. Ahora hace poquito agregamos un caso más que hicimos con AngioJet, en donde el 30% fueron casos tratados con fragmentación y aspiración, y un 70% con el dispositivo Penumbra, en el cual hubo un éxito del procedimiento del 100%, es decir, que hubo reducción de la presión pulmonar y los pacientes salieron vivos de la sala. La reducción media de la presión arterial pulmonar estuvo alrededor de los 15 milímetros de mercurio. No contamos con complicaciones durante el procedimiento e intrahospitalarias. Sí hubo un caso de mortalidad intrahospitalaria, pero que tuvo más que ver con la patología de base de la paciente, y mortalidad a 30 días fue del 0%. Y para finalizar, quería, digamos, contarles este caso clínico que tratamos hace un tiempo, en el cual se trata de una mujer de 74 años, hipertensa, dislipémica y obesa, EPOC, con disnea en clase 3 habitual, que progresa hacia clase funcional 4 en los últimos meses, ingresa taquicárdica, taquipneica, con una presión de 140/90 y una saturación de oxígeno de 92% al aire ambiente, con troponina y BNP positivos en el análisis del laboratorio. Se realizó una angiotomografía en el cual se evidenciaron lesiones tromboembólicas bilaterales en las ramas pulmonares principales y una dilatación moderada del ventrículo derecho. Se hizo, por supuesto, la evaluación a través del equipo PERT y dado que se trataba de una paciente con un score de PESI, digamos, de 4, pero sin descompensación hemodinámica, se le interpretó como intermedio alto riesgo y se la trató con una dosis media de alteplase, pero la paciente evolucionó en forma desfavorable, con hipotensión y desaturación y requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, con lo cual se decidió hacer la terapia guiada por catéteres. En la angiografía digital, el pulmón derecho no lo vimos tan comprometido como se veía en la tomografía, pero sí el pulmón izquierdo, sobre todo el lóbulo inferior, en donde hay una gran carga trombótica y un gran defecto de perfusión. La presión pulmonar inicial fue de 68 milímetros de mercurio, y luego de la aspiración, en este caso todavía no contábamos con el catéter Indigo, con lo cual no podíamos ir fragmentando el trombo, sino que solamente aspiración con el dispositivo Penumbra. Obtuvimos gran cantidad de trombo rojo, trombo fresco, con una marcada mejoría de la perfusión luego del tratamiento y una caída de la presión pulmonar de más de 20 milímetros de mercurio. Finalmente se finalizó el procedimiento, se retiraron todas las drogas inotrópicas, se la extubó a las 24 horas del procedimiento y se le dio el alta a los 5 días. Bueno, para concluir, decirles que es fundamental estratificar el riesgo y seleccionar el tratamiento adecuado en equipo, que el tratamiento percutáneo del TEP agudo es una alternativa eficaz y segura para aquellos pacientes con contraindicaciones para recibir anticoagulación o trombolíticos o que estos hayan fallado, y que los pacientes de intermedio o alto riesgo forman parte de un grupo que aún sin indicación formal podrían particularmente beneficiarse. Muchas gracias a todos y espero que la charla haya sido de su interés. Muchísimas gracias, doctor Pablo Mascolo. Le agradecemos su buena predisposición para estar con nosotros en esta mañana de sábado temprano, ¿verdad? Bueno, a continuación, entonces, vamos a darle la palabra al doctor Carlos Fernández en el tema el interjuego entre puentes miocárdicos y espasmos coronarios en pacientes con infarto agudo de miocardio y enfermedades coronarias no obstructivas.
El doctor Carlos Fernández es coordinador clínico de investigación del Centro de Estudios en Cardiología Intervencionista, editor de Revista Argentina de Cardiología Intervencionista, fellow del American College of Cardiology y de la Sociedad Europea de Cardiología, y de la Sociedad Cardíaca de Angiografía Intervencionista. Buenos días, doctor Carlos Fernández, le damos la bienvenida y lo escuchamos. Buen día, voy a tratar de compartir acá, a ver si puedo la imagen. ¿Sí están viendo las imágenes? Sí, perfectamente. Perfecto, bueno, muchas gracias a la invitación a la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos Cardiovasculares. Queremos compartir con ustedes este apasionante campo que es la parte de la microcirculación y el interjuego que existe entre las, inclusive placas ateroscleróticas, puentes musculares, espasmos a nivel de las arterias coronarias, y esto se refiere a una presentación reciente en el meeting de Acute Cardiovascular Care, que fue el ganador precisamente de este meeting, el trabajo del doctor Montone, que ahora lo vamos a ver. Es un poco para hablar de la prevalencia, que usualmente por angiografía es menor, pero si lo vemos por tomografía es importante la prevalencia de los puentes musculares. Como sabemos, los nitratos no están indicados inicialmente para su tratamiento, y sí se habla bastante de los bloqueantes cálcicos y también los beta bloqueantes. Vamos a ver qué efecto tiene este trabajo del doctor Montone referente a los beta bloqueantes. La angioplastia lamentablemente no ha sido el resultado deseado. Los casos que hemos hecho realmente son muy pocos y tienen muy alto porcentaje de restenosis, y puede haber inclusive fractura por el movimiento del puente muscular. Y lo mismo ocurre con la cirugía. Realmente son contados los casos, si uno los conoce o recuerda, bypass, y no conozco realmente que hayan hecho algún caso de miotomía, por lo cual son muy anecdóticos. Tengo que agradecer al doctor Rocco Montone la sesión de sus diapositivas, que ha sido muy gentil en facilitármelo. Y es un trabajo muy interesante en el cual ha combinado el estudio de puentes miocárdicos, lesiones no obstructivas y espasmo, y eso es dado que los puentes son una variante congénita muy frecuente, por lo menos por tomografía, y debido a la compresión de fibras musculares durante la sístole, y eso produce angina. Y recordemos que esta angina en general son de fácil tratamiento, pero también existen casos, como vamos a ver, que son de difícil resolución o difícil tratamiento. Y eso puede generar inclusive lesiones endoteliales, y eso induce a espasmo. Lo que ha hecho el doctor Montone es he tenido pacientes para evaluación de esta isquemia en pacientes que no tienen lesiones coronarias significativas, menos del 50%, y ver la incidencia de puentes musculares de acuerdo a su presentación en cuadros coronarios estables o infartos sin lesiones coronarias, lo que se denomina el MINOCA. Ver la evolución de este interjuego y ver qué resultado tiene con el test de acetilcolina, y eso vamos a ver más adelante cómo es el test de acetilcolina, que nosotros estamos tratando precisamente de implementarlo, y tenemos la dificultad de no contar en este momento con acetilcolina en plaza. Y han sido 310 pacientes en los cuales han sido sometidos, es decir, necesitan de una coronariografía, y se hacen el test de acetilcolina intracoronaria para evaluar el espasmo. Y ver si esto es resultado positivo o negativo de acuerdo a la criterio Covadis.
Les recuerdo que el COVADIS es un grupo de cardiólogos, clínicos e intervencionistas, en el cual su principal motivo de preocupación son los estudios referentes a espasmo microvascular, espasmo, angina vasoespástica, puentes musculares, y generalmente tienen una reunión anual donde determinan guidelines, como en este caso los criterios de angina microvascular. Y además se evalúa por angiografía cuantitativa el puente muscular luego de acetilcolina y luego de la administración de nitroglicerina. Y estos fueron seguidos en el seguimiento, se evaluaron muerte, infarto y hospitalización por angina inestable, y además evaluar por el test de Seattle el estado anginoso y la calidad de vida. Eso es un punto muy importante que habla de la seriedad de este estudio. En cuanto a sus resultados, vemos que en un porcentaje importante fueron positivos, 183 de estos 300 pacientes, más de 300 con acetilcolina. Muchos de ellos, cerca del 80% de estos resultados con la angina por espasmo epicárdico, de vasos epicárdicos, angina de espasmo microvascular, y en el grupo de puentes musculares, y los que no tenían puentes musculares, también un porcentaje importante desarrollaron espasmo microvascular y espasmo de vasos epicárdicos. De manera que como predictor independiente de respuesta positiva fue el puente miocárdico, del test de acetilcolina, la presentación de infarto sin obstrucciones coronarias significativas, así como la dislipemia, y los predictores de MINOCA, en este caso sería el puente miocárdico y el test de acetilcolina. Entonces, una primera conclusión es que no todos los puentes son iguales. Un predictor independiente del MINOCA ha sido el puente miocárdico, y solamente ha sido, como predictor de estos, a su vez fue el test de acetilcolina en el seguimiento. Desarrollaron MINOCA con el test de acetilcolina en el seguimiento, no así los que hicieron test negativo. Entonces hay una relación muy fuerte entre puentes y espasmo, que esto determinarían el infarto sin lesiones coronarias. La importancia del test de acetilcolina MINOCA es que relaciona entonces el puente con espasmos coronarios y sugieren que hay una combinación. Podría explicar 1 de cada 5 MINOCAs. Y acá vemos en el seguimiento, por ejemplo, el nivel del puente muscular era más frecuente en el seguimiento de los eventos, comparado a la ausencia de puentes, y era más significativo aún si el puente miocárdico era asociado al test de acetilcolina positiva. En forma muy significativa, así se vieron en el seguimiento sobre vida libre de eventos en puentes musculares, y aquí están viendo los puentes musculares con el test positivo de acetilcolina. Entonces, los hallazgos importantes son que está asociado el puente a una peor evolución, y que fue un predictor independiente de estos eventos cardíacos en el seguimiento, y nos ayuda a identificar la acetilcolina con el test positivo, aquellos pacientes con puente muscular que tienen peor pronóstico, y que a su vez, por otro lado, que es muy importante, cuáles son los pacientes que van a evolucionar bien en estos puentes musculares, dado que nos han dado negativo en su test de acetilcolina. ¿Y qué implicancias clínicas tiene esto? Implicancias pronósticas. El test nos ayuda a los clínicos a distinguir en un puente muscular que tiene un curso benigno o un curso maligno. Y la implicancia muy importante, a veces no sabemos qué combinación terapéutica elegir, y es que podemos preferir los bloqueantes cálcicos en los pacientes que tienen puentes y espasmo, y tratar de evitar los beta bloqueantes que podían predisponer a mayor espasmo coronario. Y esto quería relacionarlo también en la preocupación que ha generado en que hay en general consensos
como este de la doctora Kunadian, que trabaja en Reino Unido, ha hecho unido con otros colegas en estas guidelines referente a lesiones no obstructivas, y tratar de generar precisamente una alerta en el seguimiento y tratamiento y estudio de estos pacientes, por cuanto que estos no tienen un correcto diagnóstico, no hay una terapia bien diseñada para ellos, y los pacientes en forma recurrente y tienen anginas y disminuyen su calidad de vida, y no solamente eso, sino que tienen repetición de hospitalizaciones, y lo vemos diariamente, que necesitan, vemos pacientes que han sido estudiados 1 año, 2 años antes y vuelven a ingresar para una nueva coronariografía, y esto realmente desencadena en un porcentaje importante de hospitalizaciones. Todo esto es un espectro de manifestaciones como angina por disfunción microvascular, angina vasospástica y la enfermedad aterosclerótica, que no siempre están en forma separada nítidamente y se mezclan a veces en los pacientes y se sobrepasan unos a otros, y en el cual la enfermedad no obstructiva es muy frecuente. Y el manejo es diferente. En la angina microvascular, como hemos visto, podríamos utilizar beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos y otras medicaciones como la ibravadina, que la tenemos, la trimetazidina. En cambio, la angina vasospástica realmente ocupan un papel importante los bloqueantes cálcicos. Ahora, ¿cómo se evalúan estos pacientes en este flujograma de pacientes sin lesiones obstructivas coronarias significativas? Primero, siempre hacemos diagnóstico generalmente con una angiografía coronaria por multislice o pruebas no invasivas, y posteriormente en la parte invasiva sí podemos utilizar el test de adenosina intracoronaria y verlo por las cuerdas que nos miden el flujo y presiones intracoronarias, y como vemos acá el test de vasorreactividad, el cual nos va a distinguir 3 grupos: angina vasospástica, la microvascular o la combinación de ambos, y nos va a indicar a su vez qué tipo de manejo nos va a determinar en estos tipos de pacientes. Esto es similar a un estudio de Ford en el JAK Intervention, en el cual también le dan mucha significancia al test de acetilcolina para el manejo de estos pacientes. Y lo que nosotros todavía no vemos reflejado es la modificación de la importancia del test de acetilcolina en cuanto a las guías, por cuanto que en la angina microvascular es 2B, y en la angina vasospástica tiene todavía un poco más relevancia y le han adjudicado el tipo 2A. Y quizá por el temor de eso es que se refiere a la seguridad de estos procedimientos. Sin embargo, acá como vemos en este cuadro de efectos adversos, realmente es muy bajo, 0,7% el último, en más de 21.000 pacientes en Japón. Esto en base al estudio de Peter Ohm, que es una de las autoridades más importantes de Stuttgart. Y habría que diferenciar efectos adversos de la complicación real, porque un efecto adverso que dura poco tiempo, un bloqueo AV o bradicardia, o transitoria ventricular o hipotensión, que es dable o esperable en el transcurso de la administración de acetilcolina, de una complicación real que podría ser una fibrilación auricular, que esta sí puede persistir, pero como vemos también es de muy baja frecuencia. Y recientemente en el EuroPCR se hizo anteriormente, en el anterior EuroPCR, se hizo una encuesta, y ¿qué porcentaje en Europa se estaría usando la acetilcolina? Es 27%, pero un 36% no está en el mercado como para ser utilizado, y lo utilizarían un 22%, y solamente un 15% no se siente cómodo en utilizar la acetilcolina, el test de acetilcolina. Unos ejemplos del grupo de Kraski, Filippo Crea, que fue publicado en el Circulation, un ejemplo de espasmo microvascular,
ven la función ventricular conservada, la coronaria derecha sin cambios, sin lesiones, esto es basal, y luego la administración de acetilcolina, y luego la de nitroglicerina, y ustedes ven que no hay diferencias, no hay espasmo a nivel de grandes vasos epicárdicos, y tampoco hay diferencia a nivel distal, pero sí se reproduce angina en el paciente y hay cambios en el electrocardiograma. Esto es lo que configura típicamente con el test de acetilcolina una angina microvascular. Y esto es lo que está reflejado en los criterios diagnósticos que fueron publicados en el European Heart Journal. Y luego, otros grupos de pacientes muy interesantes también de estudiar son los pacientes que a veces nos llegan con test de isquemia previa por no invasivo. Hacemos la angiografía y tiene los stents permeables sin lesiones significativas. Sin embargo, hacemos test de acetilcolina y tiene espasmo significativo. Y esto tiene implicancia real en cuanto al tratamiento posterior. Esto fue muy bien estudiado por Filippo Crea, que es el editor del European Heart Journal. Y esto es un evento que tiene cierta presencia en los pacientes post-angioplastia, 20 a 40%, por diferentes mecanismos, como los vemos acá, los habituales, pero también podría incluir puente intramuscular, como así también disfunción microvascular, el territorio microvascular o espasmo a nivel de vasos epicárdicos, como hemos visto en el ejemplo anterior. ¿Y cuál es la prevalencia? Como hemos visto, varían de un 20 a 30% en este cuadro que ha desarrollado Filippo Crea. Y el ejemplo habitual también es la angina vasoespástica, lesiones, sin lesiones, realmente más del 50% no deben tener lesiones más del 50%, como este caso, pero la acetilcolina ha desarrollado una tremenda espasmo que es cedido con la nitroglicerina, y también tenemos cambios a nivel electrocardiográfico y el paciente desarrolla angina, lo cual es típicamente una angina vasoespástica. Y como vemos en el seguimiento, uno podría ver tentado a decir que los pacientes que no tienen lesiones coronarias significativas, pero tienen angina y tienen isquemia, pueden tener igual pronóstico que un paciente sin lesiones coronarias. Sin embargo, como lo ven acá, no es así. Hay diferencias realmente en cuanto al el seguimiento, por lo cual esto es muy importante identificar este tipo de pacientes. En el trabajo de Ford, en 151 pacientes en lesiones no obstructivas, se hicieron intervención a través de acetilcolina en un grupo de pacientes y en otro grupo no, solamente angiografía y luego el tratamiento habitual, y vemos que los que recibieron intervención a través de la acetilcolina y ver qué tipo de mecanismo está involucrado en la angina, tuvieron mejor resolución de su angina y mejor calidad de vida. El otro trabajo importante de Peter Ong, que está en Stuttgart, más de 900 pacientes también con test de acetilcolina, pudo identificar cerca del 60% o espasmo epicárdico o microvascular, y como vemos también podemos tener pacientes que no tienen un test concluyente o que no se pueden terminar el estudio por diferentes motivos. Esto es un estudio, la acetilcolina tiene mucha utilidad, se utiliza el electrocardiograma con un test, un catéter diagnóstico, debería de ser el procedimiento estándar, y se guía por los síntomas, el electro, y ver el espasmo en la angiografía, y como vemos nos permite definir si es un espasmo epicárdico o microvascular. Se utilizan electrodos de electrocardiogramas que no son visibles a los rayos. Se puede utilizar el cóctel radial,
Y habitualmente lo que buscamos es el espasmo a nivel de la arteria coronaria izquierda, donde es más frecuente, y la proyección es en oblicua anterior, oblicua derecha, una proyección caudal, en donde vemos mejor la descendente anterior y la circunfleja. Y el esquema es simple, se inician dosis crecientes de acetilcolina de 2 picogramos, 20, 100 hasta 200, primero en la arteria, en el tronco de la coronaria izquierda, con un catéter diagnóstico, y luego avanzamos sobre la coronaria derecha, y esto lo revertimos con nitroglicerina. Y luego hacemos en todo momento electrocardiogramas y angiografías. Esto siempre de acuerdo a Peter Ong, que es el que tiene probablemente mayor cantidad de experiencia. Y normalmente recordemos que estos espasmos son disminuidos significativamente durante el procedimiento del test acetilcolina con nitroglicerina. Y finalmente lo que es el antagonista directo es la atropina, que normalmente revierte totalmente el efecto de la acetilcolina. Y podemos tener bradicardia o otros efectos como bloqueo AB que inmediatamente ceden suspendiendo la inyección de la acetilcolina. Lo único que podría presentar es la fibrilación auricular como efecto realmente adverso que cede con la nitroglicerina. Y también se pueden hacer estudios como de diferencia de presiones o de flujo a través de las cuerdas que usamos habitualmente. Y como conclusión, finalmente, creo que los puentes miocárdicos son generalmente benignos, pero algunos de ellos realmente provocan síntomas de isquemia que son de difícil manejo desde el punto de vista médico. Y el tratamiento debería ser en base a los síntomas y a la isquemia. Y el test de acetilcolina realmente es muy útil y nosotros estamos precisamente en ese tema tratando de implementarlo y nos ayuda a diferenciar los cuáles serían benignos o malignos en cuanto a su evolución a largo plazo. Y todas estas entidades en realidad se mezclan a la angina microvascular, la vasoespástica, y aún tenemos lesiones estenóticas, sobre todo proximal a los puentes musculares. Y de acuerdo a estos estudios que estamos viendo, realmente deberíamos usarlo con mayor frecuencia del test de acetilcolina para realmente manejarlo en forma apropiada y, en cuanto a su tratamiento médico. Bueno, agradezco nuevamente a la invitación y espero que haya sido de utilidad esta presentación. Muchísimas gracias, doctor Carlos Fernández, por su exposición. Le agradecemos también estar con nosotros esta mañana de sábado temprano, ¿verdad? Y bueno, invito a los panelistas, está el doctor José Jiménez, también algunos participantes que quieran hacer las preguntas, el doctor Santiago Gallo, el doctor Miguel Quintana. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Aquino. En principio, en primer lugar, quisiera felicitar a los expositores realmente. ¿Qué tal, Carlos? Hola, José, ¿cómo estás? Bien. Realmente son temas muy interesantes y muy conflictivos para lo que hacemos hemodinamia, ¿no? Y la mesa que está compuesta ahí son 3 cardiólogos intervencionistas. Y arranco diciendo que efectivamente las disecciones coronarias hemos empezado a diagnosticarlas en la sala gracias a que han mejorado las imágenes. Con el tiempo creo que la angiografía fue mejorando, entonces hemos podido diagnosticar disecciones coronarias. La experiencia que nosotros tenemos siempre han sido pacientes con isquemias agudas, ¿verdad? Y vemos que las disecciones coronarias que hemos diagnosticado nosotros han sido en vasos secundarios. Realmente todavía no hemos tenido unas disecciones coronarias, creo, hay que aclarar, disecciones coronarias en arterias de ramos principales. ¿Qué sugerencia hace la mesa con respecto a qué tendríamos que hacer si realmente tenemos un paciente con un síndrome coronario y vemos claramente si es un ramo secundario nos quedamos más tranquilos, pero si es un ramo principal, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en la sala de hemodinamia para poder ayudar a ese paciente? La pregunta es para cualquiera de los 3. Empiezo respondiendo yo.
Yo creo que parece claro, ¿no? Si a pesar de ser un ramo principal, si el flujo coronario es adecuado, ¿no? Si uno tiene un flujo TIMI 2 o 3, el paciente está hemodinámicamente estable, se intenta igual el tratamiento conservador, ¿no? Eso es lo que se recomienda, ¿no? Se intenta evitar el ponerle stent a estos pacientes porque a realizar angioplastia con stent lo tendríamos que dejar como último recurso, ¿no? En lo posible. Luego es cierto que hay pacientes que no te permiten el tratamiento conservador y bueno, entonces la cosa es solucionar el problema a pesar de que los resultados probablemente no sean los mejores, de que utilizaremos más número de stent de lo que estamos acostumbrados y que la evolución a largo plazo probablemente no sean los mismos que en un paciente con síndrome coronario por enfermedad aterosclerótica. Carlos, ¿qué pensás vos? Sí, realmente coincido en ese aspecto. Creo que cuando las lesiones, es decir, el flujo permite ver el lecho distal y permite hacer un tratamiento conservador, es una cosa, pero hay también veces que el paciente se te presenta con una oclusión total y ahí es donde realmente es difícil de diferenciar. Lo que permite sospechar es que el estado de las otras arterias, donde no vemos lesiones ateroscleróticas, por ejemplo, recuerdo hace poco una mujer joven y efectivamente tenía una oclusión total de la rama lateroventricular de la circunfleja, una paciente hipertensa. Y estaba ocluida la lateroventricular. Y con el pasaje de la cuerda se fue mejorando el flujo y permitía ver que era una disección de la arteria coronaria. Pero hay veces que no son tan fáciles y realmente involucra más que la angiografía. Y quizá a veces inclusive uno lo ve en forma retrospectiva, que probablemente haya sido una disección espontánea. Es decir, no es tan fácil en la etapa bien aguda de hacer el diagnóstico. Pablo, me gustaría escuchar tu opinión, por favor. Bien, la verdad que estoy de acuerdo con Hugo y con Carlos. Creo que en estos pacientes es muy importante evaluar también la presencia de angina y signos de descompensación hemodinámica. Creo que si el paciente está estable y no presenta angina, siempre el tratamiento conservador es el que mejor resultado ha tenido, a pesar de ser ramas principales. En nuestra experiencia hemos tenido, digamos, diversos casos y no hemos tenido buenos resultados. En los primeros casos que tratamos, que han sido tratados con stent, vimos, digamos, estas complicaciones que Hugo mostraba en su presentación, de escurrimiento del hematoma, tener que completar con stents adicionales, y sí hemos tenido casos que nos ha ido muy bien con tratamiento conservador. La realidad también es que en casos sí de oclusión y con el paciente con angina, ahí la opción es el tratamiento percutáneo con stent, no queda otra porque estamos ante un cuadro de un infarto en curso, así que no coincido. O sea que no es tan sencillo de pronto en un evento agudo. ¿Qué porcentaje IVUS ustedes utilizan cuando tienen sospecha de una disección coronaria? Acá nosotros no lo usamos. Claro, si realmente el diagnóstico queda claro, tratamos de no manipular la coronaria por el riesgo de empeorar y de propagar la disección. Con lo cual, cuanto más conservador, mejor. Exacto, coincido con Pablo, porque el tema es que tanto el OCT como el IVUS, antes usábamos IVUS, ahora estamos usando OCT, tienen su perfil y realmente pasar por una zona de disección con esos dispositivos, a no ser que uno tenga muchas dudas, en definitiva creo que trataría de evitar eso.
sí, tratar de llegarse por la angiografía. Bueno, está bien. Patricia, ¿alguien que quiera preguntar? Sí, tengo algunas preguntas. Para el doctor Mascolo, ¿cuál score de sangrado usan en el tromboembolismo pulmonar? Bien, habitualmente el score que utilizamos es el score de Riete, que es un score muy simple, que tiene, digamos, 6 puntos que evalúa y de acuerdo al puntaje se estratifica el riesgo. Tiene que ver con si tuvo el paciente un sangrado mayor reciente, si tiene creatinina elevada, si tiene anemia, historia de malignidad, tromboembolismo previo o edad mayor a 75 años. O sea que es un score muy fácil, se puede hacer bedside y con eso nos permite rápidamente diferenciar, estratificar los riesgos. También se puede utilizar el Hasbled, pero el que más utilizamos es el Riete. Ok. Para el doctor Hugo González, ¿qué estrategias son utilizadas en PCI para reducir el potencial riesgo de perforaciones coronarias en las disecciones? ¿El IBUS o el OCT? ¿Podría evitar más las ubicaciones de stents? Y claramente, ¿no? En realidad, es cierto que intentamos manipular lo menos posible, pero una de las limitaciones que tenemos en Paraguay es que no tenemos o no podemos utilizar imagen intracoronaria. En el hospital donde yo estuve estos últimos años, en el Marañón, se usaba sin tanto reparo el OCT, ¿no? Para evitar justamente esas complicaciones, ¿no? Perforación, mala posición de los stents. Entonces, es cierto que se intentaba manipular lo menos posible cuando la cosa estaba clara. Y el tratamiento, se podía hacer tratamiento conservador, se hacía tratamiento conservador en el caso de que hubiese que realizar angioplastia, se intentaba realizar la angioplastia lo más sencilla posible, si el vaso lo permitía, pero ante la mínima duda se utilizaba imagen intracoronaria. Esa imagen intracoronaria era la OCT, ¿no? Y parece ser que la OCT, a pesar de que había que inyectar contraste y compañía, tampoco teníamos demasiadas complicaciones y sí que permitía disminuir el número de complicaciones por el implante de stent, la guía por la falsa luz. Entonces eso sí que permite disminuir las complicaciones a la hora de realizar angioplastia. Y lo repitieron también en la sesión ahora en la Acute Cardiovascular Care, ¿verdad? ¿No? Que las imágenes intracoronarias permiten disminuir todas esas complicaciones. Okay. Patricia, ¿podría hacer una pregunta, Patricia? Sí, siguiente pregunta para el doctor Mascolo. ¿Cuál es el esquema anticoagulante post-PCI que usan? Bien, muy buena pregunta. La verdad que acá depende también cuál fue la indicación del tratamiento por catéteres, porque una cosa es indicar un tratamiento por catéteres en un paciente con contraindicación para recibir tratamiento anticoagulante y otra cosa totalmente distinta es indicar un tratamiento por catéteres en pacientes en quienes ha fallado el tratamiento anticoagulante y el tratamiento con trombolíticos. O sea que en estos casos, en este último caso, el paciente puede recibir anticoagulación luego del procedimiento. Las guías recomiendan, si el paciente no tiene contraindicación, la utilización de anticoagulantes directos, como el apixaban o el rivaroxaban. Y en caso de que tenga contraindicación, podría recibir antagonistas de la vitamina K. En el caso de que el paciente tenga contraindicación a la anticoagulación y tenga altas chances de recurrencia de TEP, es un paciente que debemos considerar el implante un filtro de vena cava, ¿sí? Y un tratamiento antiagregante, pero son pacientes que no van a poder recibir tratamiento anticoagulante por su contraindicación de base. Ok, gracias. Siguiente pregunta para el doctor Carlos Fernández. ¿Repetirían estudios de acetilcolina luego del tratamiento farmacológico con cinecoronariografía o algún método de imagen? ¿En los stents farmacológicos? ¿O
No entendí. ¿Cómo es la pregunta? ¿Repetirían estudios de acetilcolina luego del tratamiento farmacológico con cinecoronariografía o algún método de imagen? Estoy leyendo las preguntas. Sí, siempre después de la acetilcolina se hace nitroglicerina y se documenta luego de cada inyección la cineangiografía. Con eso habitualmente es suficiente en cuanto a la evaluación del efecto de la acetilcolina. Y la otra, no sé si entendí por ahí, luego de la administración de stents farmacológicos, porque por ahí hay stents que se habla que tuvieran disfunción endotelial y que esos pueden también ser detectados a través del stent, del test de acetilcolina, distal al stent farmacológico. Doctor Jiménez. Sí, con respecto a los puentes musculares, a mí me gusta mirar mucho tomografías coronarias y realmente llama la atención el número de personas que tienen puente muscular. Cuando vamos, generalmente siempre lo envían por angina, ¿verdad? Y cuando vamos a la sala de hemodinamia vemos los puentes musculares que algunos no cierran totalmente, parcialmente, algunos cierran casi totalmente la circulación coronaria. Incluso hemos visto puentes sobre placas cálcicas o sobre placas de las arterias coronarias. Entonces mi pregunta es si en todos los casos, Carlos, o a la mesa pregunto, haríamos ese test de acetilcolina, porque como nosotros no lo hacemos, generalmente hacemos ya el tratamiento que está establecido para en caso de que haya personas con puentes. Pero generalmente no son pacientes agudos, siempre son pacientes con angina crónica o con angina que van repitiendo. Entonces quisiera saber si es diferente una persona que tenga un puente muscular sin lesiones coronarias que una persona con puente con placa justo en el sitio del puente, y si a todos le tendríamos que hacer el test de acetilcolina. No creo que sea necesario hacer test de acetilcolina cuando tiene placa. Eso más bien es para evaluar pacientes que no tienen lesiones coronarias, para mí. Eso creo que cuando son evidentes, no creo que se justifique hacer el test de acetilcolina cuando tienen placa, puente muscular y placa, el test de acetilcolina. Lo reservaría para los puentes musculares, quiero ver qué evolución tiene o qué evolución tendría en cuanto a como lo ha presentado Montones, en cuanto a su evolución de angina y qué tratamiento le puedo brindar. Esa sí sería la opción. Y coincido en que por tomografía es mucho más frecuente el hallazgo de puentes musculares que con la coronariografía. Eso coincido totalmente, es mucho más frecuente. Inclusive hay pacientes totalmente asintomáticos. Así mismo. Pablo, ¿alguna opinión? No, estoy de acuerdo con Carlos. Porque preocupa realmente, que lo hemos visto con frecuencia, cuando nosotros ahí en el instituto discutimos los pacientes, y realmente de pronto los puentes también hay que diferenciarlos, que de pronto vemos que tienen un trayecto muy corto y vemos puentes muy segmentarios, que lo más común es que tomen la descendente anterior en el tercio medio. Y algunos lo hacen muy limitado y otros lo hacen muy segmentarios. Y hemos visto que tienen placas de pronto, calcio, sí. Y eso sería el mismo, la misma visión sería. Bueno, los más significativos en cuanto inclusive, que yo realmente, como te digo, son contados los pacientes que han sido enviados a cirugía, precisamente son los que tienen más de 25 milímetros de largo y tienen más de 3 milímetros de profundidad. O sea, que los que son más largos y profundos son precisamente los que se asocian a más sintomatología en el seguimiento. Pero realmente el tratamiento médico, por cierto, es muy bueno en principio y en muy pocos casos requieren de un tratamiento más agresivo. Pero coincido que justamente los más largos son los más problemáticos en cuanto a su manejo. Y uno queda preocupado, uno realmente se queda preocupado. Doctor Jiménez,
Sí, Te quería opinar un poco en respecto a tu pregunta. cómo no. Me preguntaba hace poco el doctor Quintana si me animaría yo a hacerle acetilcolina a nuestros pacientes que no tienen enfermedad coronaria. Yo le decía, le respondía yo, pero por supuesto, ¿verdad? O sea que antes de volver de Madrid, yo recuerdo que llevaba el registro de disfunción endotelial a nivel España. Y entonces lo que nosotros hacíamos, porque teníamos un alto flujo de pacientes que venían con dolor torácico, ¿no? Muchas de ellas mujeres, y que recurrían por las consultas. Entonces, aquellos pacientes en los que se le indicaba una coronagliografía, ¿no? Por dolor torácico recurrente, por prueba de esfuerzo positiva, etcétera. Entonces, que no tenían lesiones coronarias significativas, entonces a todos le hacíamos acetilcolina, pero a todos. Entonces, ahí teníamos dos grupos de pacientes. Aquellos pacientes que tenían test de acetilcolina negativo, esos pacientes le damos de alta de cardiología. Entonces, y muchos de esos pacientes, el dolor torácico no tenían nada que ver con la enfermedad, con ningún problema cardiovascular, ¿no? Esos pacientes eran seguidos por digestivo, por neumología, etcétera, e iban bien. Luego, dentro de los pacientes que que tenían test de acetilcolina, a eso lo seguíamos nosotros. Entonces, dentro de ese grupo de pacientes también estaban los que tenían puente coronario y una placa, supongo a la que te estás refiriendo, o una lesión coronaria ligera, ¿no? No significativa. Entonces, también le hacíamos test de acetilcolina. Muchos de ellos tenían espasmos sobre placa, ¿no? Esos pacientes, siguiéndolos nosotros, veíamos claramente que tratándolos nosotros, iban mejor a lo largo del año. El estudio este que presentó el doctor Fernández, ¿no? El estudio de Ford, aquellos pacientes en los que interveníamos los cardiólogos, ¿no? En los que cambiábamos el tratamiento, poníamos betabloqueantes cardioselectivos, le poníamos calcio antagonista, esos La pacientes a lo Patricia se largo del cortó. año por lo menos su calidad de vida mejoraban. Ah, Porque el pronóstico de estos pacientes con dolor torácico y arterias coronarias sin lesiones significativas por lo menos al año, que era lo que yo pude todavía seguirle a nuestros pacientes, que eran bastantes. El pronóstico es excelente a lo largo del año. Lo que se mejora con ellos es la calidad de vida, el reingreso hospitalario, las consultas por dolor torácico, todo eso se mejora si podemos nosotros los cardiólogos intervenir en aquellos pacientes que tienen test de acetilcolina positivo. Y lo que se espera es que a lo largo de los años se disminuyan los infartos con arterias coronarias normales, ¿no? Entonces, hacerle test de acetilcolina yo creo que lo podríamos hacer tranquilamente en aquellos que no tienen enfermedad coronaria significativa. Las complicaciones son muy bajas con acetilcolina, ¿no? En algún paciente se ve alguna FA, que eso se soluciona muchas veces con nitroglicerina, y a muy pocos hay que cardiovertirle. Muy pocos de nuestros pacientes a lo largo de la cantidad de test de acetilcolina que hacían bloqueo de alto grado que se solucionaban a pasar de nitroglicerina, y los espasmos severísimos eran pocos, ¿no? Entonces, a tu pregunta de si le haríamos acetilcolina a todo aquel que no tiene lesión coronaria, que consulta por dolor torácico, tiene un puente, o más, si tiene prueba de detección de isquemia, alguna prueba de detección de isquemia positiva, yo creo que se lo podríamos hacer, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que no tenemos acetilcolina todavía aquí en Paraguay. Una Y lo pregunta para la típico, mesa. Oh, perdón. no, lo típico, justo coincidiendo con el doctor Hugo, que lo típico justamente de las placas están previas al puente muscular, sí. Y a veces, atención, que presentan lesiones severas y lo que uno trata es la placa y el paciente sigue con su puente muscular. Ok. Una última pregunta para la mesa, para los tres expositores. Opción de tratamiento médico en Minoca. Creo que en Minoca, digamos, todavía hay mucho por aprender y las recomendaciones están basadas en estudios, digamos, con evidencia limitada, digamos, faltan más estudios randomizados y prospectivos controlados, con lo cual creo que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Luego uno, digamos, el manejo médico tiene que ver con individualizar cada paciente
y bueno, indicar realmente lo que necesita en cuanto, por supuesto, ¿no? Aspirina, estatinas, beta bloqueantes, puede considerar clopidogrel también, y bueno, beta bloqueantes o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, todo, digamos, en base al mecanismo que uno cree que pueda hacer que le esté produciendo el Minoca al paciente. Pero bueno, creo que es importante tener en cuenta de que todavía hay mucho por aprender con este tema que se ha introducido en los últimos años. Exacto, coincido con Pablo, necesitamos más estudios comparativos, registros en este tipo de patologías. Y realmente el manejo es muy, muy individualizado, de acuerdo a cada paciente. El test de aceticolina en pacientes sin lesiones coronarias realmente nos puede ofrecer un poco más de luz en cuanto al tratamiento de estos pacientes. Totalmente de acuerdo, doctora Patricia. Ok, doctor Jiménez, ¿tiene alguna pregunta más? Sí, quiero hacer una pregunta. Pablo, realmente estuvo muy interesante tu exposición de Pregunta a la Mesa. ¿Qué opinas, Pablo, del hecho de enviarle a estos pacientes a la sala de hemodinamia, fragmentarlos y hacer fibrinolíticos en el mismo acto? Una excelente pregunta. Creo que uno tiene que tener una evaluación muy minuciosa, digamos. Indicar trombolíticos, como vimos, ha aumentado los What's up, riesgos de guys? sangrado David here, mayor, and welcome to y you have an creo que Apple PC. hay que reservarlo If you're únicamente para pacientes when you're on de YouTube, alto then you riesgo, either permission. TEP masivo, ¿no? They've given you permission. Tratar In a new de tab, hacer you would un search procedimiento YouTube percutáneo y luego downloader. indicar trombolíticos también puede traer aparejado You grab the URL, complicaciones por el paste the acceso link vascular. here. So you either paste it and it Con lo starts to cual download. no es algo que hagamos en forma 360, rutinaria. it's just a simple Esa creo que countdown. sería la So let's press primera it, download. respuesta. This website Basado comes up en las quickly, recomendaciones and de then las here we go, guías, we've got it saved here. So let's just call it siempre tab added. So I press play, está el tratamiento countdown timer con for the catéteres whole length of this en video. una So first let's posición go más find that de new download. So rescate, here's the new digamos, download. So all I'm going to do is drag this video de rescate o ante on top fracaso of my o current que no se pueda anticoagular, ¿no? Perdón. So straight que no away se pueda then the video anticoagular. there is on top. Con lo cual no es Now algo to que hagamos, make it into the bottom right no hand sé, corner or Carlos o Hugo, si top tienen left hand corner, wherever experiencia en space hacer, you want to digamos, do. primero fragmentación So y we're going to luego hover up. líticos. No, fragmentación no, José, pero lo que no hemos hecho es que, como en la medicina muchas veces nosotros dependemos de autorizaciones de oficinas y estos procedimientos muchas veces justamente ocurren en horario nocturno, sábado y domingo, y cuando nos pasa entre semana tenemos chance de pedir el penumbra o el angiojet, pero de noche, sábado y domingo, lo que nos queda es poner un introductor largo, 8 French, dejarlo en la rama que corresponde a nivel pulmonar, y luego con otro catéter, habitualmente un catéter guía 8 French, también hacer tromboaspiración por segmentos. Y lo que he llegado a hacer, no tengo ninguna referencia, ninguna base en cuanto a estudios, son 10 miligramos de alteplasa local y no usar la dosis total. Con eso no hemos tenido sangrado intracraneano y otras complicaciones, pero reitero, es totalmente algo, experiencia personal. No hay nada, no hay ningún estudio que me sostenga como seguir haciendo procedimientos, solamente sería como un registro. Claro, así a eso me refería, Carlos, exactamente. Doctor, una cosa o sea, nosotros allá sí que lo hacíamos bastante, porque nosotros no contábamos con los dispositivos especiales para... What's up, guys? Penumbra, chapter on Zoom and getting up to speed. It's kind of more professional and cool as well. So first of all, you're going to need a countdown timer video clip, which I'm going to give you so that you can make your own. I'm not going to go into how to put it down, but show everybody a countdown timer, maybe multiple cameras, and then I'm into
rústica, no era nuestro tratamiento, ¿no? Metíamos un pigtail a la pulmonar, hacíamos fragmentación y se pasaba una dosis que yo recuerdo que era el 10% de lo que era el fibrinolítico sistémico, ¿no? Entonces con eso lográbamos salvar la urgencia, el paciente en general iba bien y teníamos muy poco sangrado mayores. Lo que se lograba era pasar fibrinolítico local a una dosis mucho menor y apoyados con la fragmentación previa y luego aspiración, ¿no? Yo creo que eso sí que lo podemos hacer acá en Paraguay, ¿no? Porque es... Sí, eso es lo que, discúlpame, eso es lo que le preguntaba a Pablo a Carlos, porque eso es lo que nosotros hacemos acá en el instituto, ¿verdad? Como no contamos con esos elementos que realmente son envidiables, sí, y realmente estos pacientes son evaluados por los cardiólogos intensivistas y nos llaman para que le ayudemos, para que le demos una mano y juntos entramos a decidir. Entonces yo pregunté como una opción de entrar a fragmentar, Carlos sabe nuestra realidad porque ha venido varias veces acá con nosotros, y hacer una dosis de fibrinolítico, no la total, sino a hacerle a una dosis menor. Por eso más quería saber si qué opinaban. Yo sé que no. Y tuvimos muy buenos resultados, Carlos y Pablo. O sea que tuvimos muy buenos resultados y por eso las veces que podemos lo hacemos, porque aquí también tienen que saber que el pago de todos estos procedimientos no sale gratis, a veces no cubre. Pero los casos que hemos hecho probablemente no son números muy importantes, pero nos animan a continuar con eso hasta que tengamos probablemente lo que ustedes lo tienen en la sala de hemodinamia. Sí, nosotros tenemos la suerte en el instituto de contar con todo lo que es la bomba y el penumbra, lo tenemos disponible para usar ante una emergencia. Entonces, no han sido muchos casos, porque a lo largo de estos últimos años han sido 20 y pico de casos, pero sí lo hemos utilizado en alguna oportunidad fuera, digamos, del horario diurno como emergencia, bueno, sin problemas. Pero es algo que es poco reproducible, ¿no? Se da en el instituto, pero creo que es poco reproducible. Sí, el otro punto que conspira con la mayor masificación de estos procedimientos, que por ejemplo, por lo menos acá, en Argentina ni siquiera están en nomenclador en cuanto a terapéutica, digamos. No figura. Figuraría como una angiografía y uno tiene que exigir la autorización de tanto el índigo como el angiojet, y si lo usamos fuera de esos rangos realmente es problemático. Y el otro punto es para masificar, como dijo Pablo, por cierto que uno, antes de empezar todo esto, uno tiene cierto temor en cuanto a su seguridad, pero realmente los pacientes no tienen complicaciones interprocedimiento. Y donde más tenemos más resistencia, o sea, dependemos del enfoque del intensivista. Si el intensivista está convencido del procedimiento, vamos a tener más procedimientos. Y el otro punto es que ellos probablemente todavía no están viendo la diferencia que existe en el seguimiento a largo plazo, post-trombectomía, en la caída de las presiones pulmonares, comparativamente a los pacientes que no reciben una terapéutica de este tipo. Quizá en la evolución a largo plazo, sin ser invasivo, las presiones pulmonares persisten altas y la evolución no es tan buena como una estrategia agresiva precoz. Bueno, muchas gracias, doctor Fernández. Agradecemos a los tres participantes, los expositores, al doctor Jiménez como panelista. Estamos terminando entonces esta mesa de perlas de la Acute Cardiovascular Care. Excelentes exposiciones, le agradezco nuevamente que hayan compartido con nosotros sobre todo esas experiencias con las preguntas que hicieron el auditorio. Muchísimas gracias y espero que no muy lejos, ¿verdad? Podamos vernos personalmente cuando termine ya todo esto. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Un saludo para todos. Saludos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Saludos. Miguel. Gracias. No se vayan, que viene la siguiente charla. Nos vemos ahí, Patricia. Sí, nos vemos. Sí, seguimos con esto. Adelante.